Buenos mediodías a Alessandro. El, bueno, antes como así alguna visita, ¿no? Pero cuando he estado viendo un poco la lista de las personas que estáis participando en esta formación, alguna gente ya os conozco, la otra no. Y claro, de repente es como ver a gente que está guay que participéis, claro, pero también me consta que tenéis mucha experiencia en esta cuestión de la diversidad sexual y de género y que también me gustaría poder escucharos y que podamos hacer un debate entre todas y entre todos, ¿verdad? A mí la verdad es que casi que me cuesta más hablar delante de gente amiga que hablar de gente que no conozco o vamos, que desconozco así, ¿no? Es como, Dios mío, qué responsabilidad, qué vergüenza. Bueno, y luego también eso en cuanto al tema, bueno, pues por saludaros un poco a todas, pero luego también en cuanto andaba pensando, claro, hemos preparado una formación en donde cada módulo también tiene sentido en sí, pero que posiblemente no todas las respuestas se den hoy, porque también tenemos por delante otras 2 sesiones más, ¿no? Entonces, como que poco a poco espero poder ir dando como haciendo ciertas aportaciones, ¿no? Algunas inquietudes que podáis tener. Yo también me justifico porque para mí también no deja de ser un desafío al que poco a poco yo también me voy incorporando y voy reflexionando a partir de las propias experiencias que voy conociendo. Entonces, respuesta para todo tampoco voy a tener, ¿no? Por eso también os agradecería que entre todas podamos ir tejiendo un poco el sentido a esta formación. Y luego, igual hay algunas personas para las que esta formación se le queda corta, algunos contenidos como que igual esperaban más, ¿verdad? O más profundidad, otras posiblemente que se inician los contenidos que planteé igual son como, Dios mío, qué rápido está pasando, ¿no? De contenido de uno a otro o qué poco está profundizando en ellos, ¿no? Igual como qué necesidad de explicarse más, ¿no? Bueno, en cualquier caso, si eso lo que podemos hacer es en la segunda parte del taller de hoy, del espacio de hoy, cuando hay ese espacio para preguntas, para profundizar más, vamos, con toda tranquilidad, pues ahí me vais diciendo, ¿no? Qué nuevas preguntas pueden surgir o si sentís la necesidad de que profundicen alguna de las cuestiones. Entonces, bueno, sin más, voy a entrar a ver a la presentación. Voy a dejar un segundo de compartiros esta pantalla y voy a ir a ver, voy a ir aquí para ir a la presentación. Fijaros, son los 3 contenidos que voy a intentar abordar hoy, son los que aparecen aquí. Por un lado, voy a abordar la cuestión del modelo dominante, de lo que yo he denominado la tríada de las opresiones, ¿no? Que es una tríada neoliberal, etnocéntrica y heteronormativa, y argumentando un poco también bueno, ciertas pinceladas sobre desde dónde nos podemos aproximar a esta cuestión de la diversidad sexual y de género y cómo está un poco a nivel global en este ámbito de la cooperación o de la solidaridad o del internacionalismo, ¿verdad? El segundo bloque que voy a abordar es el de qué es eso de la cooperación transformadora no normativa, algunas claves, y también la cooperación transformadora no normativa, algunas resistencias que en la experiencia de ir acompañando procesos y a partir de ir investigando algunas cuestiones, pues son las que me he ido encontrando, ¿no? Luego ya el próximo día aún avanzaremos un poco más en estas cuestiones y el tercero también con claves un poco más aterrizadas y más concretas, ¿verdad? O algunas ideas que nos puedan ayudar a ir como, bueno, con todo esto, cómo se puede aterrizar eso de la cooperación transformadora no normativa o la incorporación de la diversidad sexual y de género a la cooperación y a la educación para la transformación desde una lógica transformadora, ¿verdad? Bueno, como os decía, si bien en el ámbito de la cooperación no todo el mundo se ha ubicado de la misma manera ni ha llevado a cabo las mismas prácticas, no todas las ONGs ni todas las instituciones o instituciones financiadoras o grandes organizaciones, ¿verdad? Pero sí que yo me atrevería un poco como a avanzar que a lo largo de todos estos años sí que se ha ido incorporando, sí que se ha ido poniendo encima de la mesa de las diferentes agendas como que hay un modelo dominante que es neoliberal
neoliberal, ¿verdad? Y que está generando ciertas consecuencias, ¿no? O que está provocando, que genera ciertas opresiones y ciertas consecuencias. También hemos planteado con el tiempo, ¿no? Pues esa mirada también, o cómo incorporar esa mirada, ¿no? Esa perspectiva, o como hemos considerado que ese modelo dominante, además de neoliberal, también es etnocéntrico, ¿verdad? Que con esa única manera global de elaborar conocimiento, de reconocer el conocimiento, de qué experiencias son las que cuentan o las que no cuentan, pero en el ámbito de la cooperación es bastante reciente lo que es tomar conciencia que ese modelo no solo es neoliberal y etnocéntrico, sino que también es heteronormativo, ¿no? Y entonces, tal vez en los últimos años vamos conociendo más experiencias y esas experiencias también son las que nos empiezan a hacer reflexionar o ir como poniendo nombre, ¿no? Ponemos nombre a partir de las propias experiencias, ¿no? Y entonces yo creo que es cuando hemos ido tomando conciencia de un modelo que es como este rallador que aparece en la imagen, que es un rallador de IKEA, que tiene diferentes caras, pero que es en sí el mismo rallador, ¿verdad? Puede tener una cara que es neoliberal, tiene una cara que es etnocéntrica, tiene una cara que es heteronormativa, pero que es una tríada que no podemos separar, que a la hora de mirar a ese modelo, de intentar comprender ese modelo para poder intervenir y para poder generar cambios alternativos y diferentes a ese modelo dominante, desde mi punto de vista tenemos que tener en cuenta estas tres cabezas, ¿no? Dependiendo del contexto, igual hay una cabeza que puede tener una dimensión u otra, ¿no? Pero que difícilmente podemos generar cambios si no planteamos alternativas que contemplen ese modelo como un todo, como un único modelo, ¿verdad? Fijaros, hay esta publicación, la fotografía es del informe del 2015-2018, pero hay un informe posterior, más reciente, que aborda el bienio 2017-2018. A mí este informe, si no lo conocéis, lo podéis descargar tanto en inglés como en castellano, y en francés, si lo queréis igual trabajar o abordar en otros contextos. Es un informe que se lleva a cabo entre organizaciones de diferentes partes del planeta, pero que está apoyado fundamentalmente desde Estados Unidos, ¿verdad? Es una organización internacional sobre cuestiones LGTBIQ+. Y me parece que es un informe súper interesante, lo podéis descargar, como os decía, a través de la web. Si lo buscáis lo vais a encontrar fácil. Fijaros, lo que dice es que si bien han crecido en el informe este del 2015-2016, si bien han crecido los fondos en cuanto a ayuda internacional a nivel global, han crecido los fondos dedicados a cuestiones LGTBI, es las siglas que utilizan en el informe, han crecido un 23%, sin embargo, tanto en el 2015-2016 como 2017-2018 se repite un dato que a mí me parece que es bastante sugerente, que es que de cada $100 que se dedican a la ayuda internacional son solo 4 céntimos, sí, o sea, 0,4, los que están dedicados expresamente o centrados expresamente a cuestiones LGTBI, ¿no? En cuanto a la financiación que llevan a cabo los gobiernos o las agencias internacionales, ¿verdad? Y luego, por otro lado, otro dato que aparece en este informe que me resulta muy sugerente es cómo, si bien sigue habiendo una importancia de fondos dedicados a cuestiones relacionadas con los derechos humanos, pero más centradas en cuestiones más bien en el marco legal, ¿sí? de cómo llevar a cabo en los parlamentos, cómo apoyar en los parlamentos cambios de leyes que estén orientadas un poco a la igualdad de derechos de las personas LGTBIQ+, si bien es cierto que hay un porcentaje alto de fondos dedicados a esto, pero como en segundo lugar están aquellos fondos que se dedican a cuestiones relacionadas con Es VIH. otra asociación, están de vacaciones. Hola. Yo creo que sí, de lo que yo sé, pero vamos, que es otra asociación. Voy a quitar a Economistas Sin Fronteras el micrófono. Vale, gracias. Os decía que como el segundo puesto en cuanto a financiación son cuestiones relacionadas con VIH-Sida y aunque es un informe a nivel mundial, pero sin embargo os estoy dando datos
que son los que en mi ámbito de investigación me interesan, que están más centrados en América Latina y el Caribe, ¿sí? Y entonces luego también en otro lugar, con menos fondos, están aquellas cuestiones como abordar la violencia, la homofobia o la transfobia en la región, que han disminuido esos fondos, y también con menos fondos aún la financiación para el fortalecimiento de las comunidades, las familias y la visibilidad, ¿sí?, de las personas LGTBIQ+. Estas dos ideas me parecen relevantes porque también las he relacionado un poco con esta frase o con este aporte que hace Judith Butler cuando plantea que la violencia es al mismo tiempo acto e institución. Esta parte de acto e institución me resulta muy sugerente, ¿no? También dice, como ha mencionado antes en este texto, que es una atmósfera tóxica de terror, ¿no? Y ella se plantea, ella pregunta, ¿cómo entendemos la especificidad del terror sexual? ¿Qué relación tiene la dominación? ¿Qué relación tiene con la dominación y el exterminio? ¿Verdad? Tal vez, yo creo que en el ámbito de la cooperación hemos hecho poca reflexión sobre este tipo de preguntas u otras que puedan surgir, pero a mí me parecía estas dos preguntas que plantea Judith Butler, me parece que son muy sugerentes y que podrían dar pie a cierto debate, ¿no? Como os decía, los datos que os planteaba de ese informe global me resultan muy sugerentes porque a pesar de dedicar solo 4 céntimos de cada $100 que se dedican a cuestiones LGTBIQ+ en la ayuda internacional, sin embargo, en este informe que lo financió la ECID, el de la situación de las personas LGTBI del norte de Centroamérica con necesidades de protección internacional en Guatemala y México, aunque también habla de la realidad en Honduras, este informe lo realizaron 2 personas vinculadas creo que al Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto. En cualquier caso, sí, de la Universidad de Deusto. Y entonces, algo que dice en el informe, realmente como tengo la pantalla ahí con esto de compartir y no sé qué, no leo bien todo el texto de arriba. No sé, por ejemplo, Edurne, ¿podrías leer el texto que está en cursiva? Vale, la parte de arriba, ¿verdad? Sí. La discriminación y la violencia contra las personas LGTBI tienen carácter estructural. Es decir, no son episodios aislados e individuales de violencia, sino que están radicados en los perjuicios y estigma resultado de la heteronormatividad. Vale, gracias. Esto me conecta un poco también con las preguntas que nos planteaba Judith Butler, ¿no? Y por otro lado, algo que señalan también en este informe que a mí me resulta muy sugerente es que en los 3 países en los que han llevado a cabo esta investigación, esto no son palabras textuales del informe, es una síntesis que os planteo, ¿verdad? Es que las personas trans son el grupo en mayor riesgo, junto a las y los defensores de derechos humanos de las personas LGTBIQ+, ¿no? Entonces me lleva un poco al cuestionamiento o a la incoherencia que encuentro entre los 4 céntimos que se dedican a la cuestión LGTBIQ+, y, por ejemplo, que en estos 3 países precisamente las personas trans sean uno de los colectivos más amenazados que pueden existir y además de los cuales tampoco solemos saber, ¿no? Por otro lado, en el caso de Honduras, la organización Catrachas, esta gráfica la he rescatado del Instagram, del perfil de Instagram de Diversidad en Resistencia, que es una organización hondureña. Resulta que lo que nos dicen es que entre el 2009 y 2020 el total de muertes por cuestiones LGTBI han sido de 366 y una más que es desaparecida, ¿no? De las cuales hay 208 muertes de hombres gays, 117 muertes de personas transexuales, además de las cuales además hay una que está desaparecida, y por otro lado 41 muertes de mujeres lesbianas, ¿sí? Entonces, en cualquier caso, podríamos profundizar, sería necesario, ¿verdad? Si quisiéramos hacer un diagnóstico con mayor rigor, habría que profundizar más en cuántas otras personas no han sido identificadas por parte de la policía como una violencia hacia las personas LGTBIQ+, por qué en este caso ha habido más muertes de hombres gays que de mujeres lesbianas, por ejemplo, ¿no? O, bueno, podríamos interrogar mucho esta transparencia, ¿verdad? En cualquier caso, sí nos sirve como una foto para reforzar, desde mi punto de vista, esa idea, ¿no? Con este panorama, cómo sigue habiendo solo 4 céntimos
de cada $100 dedicados a la ayuda internacional. No sé si conocéis a Susan Stryker, yo supuesto que a Judith Butler, si no habéis leído, al menos sí os sonará. Susan Stryker a mí me parece una autora súper interesante. Tiene un libro que está en la bibliografía que os hemos pasado, que es Historia de lo trans, y que de verdad que es, a pesar de ser un ensayo, un análisis con un recorrido histórico y demás, pero de verdad que yo os animaría muchísimo a que lo podáis leer, porque tiene un componente también muy cercano, ¿no? de presentar su obra. Bueno, ella lo que dice es que lo que está en juego no es solamente lo que cuenta convencionalmente como activismo político en la sociedad moderna, y sigue la frase y añade, sino también las propias configuraciones del cuerpo, de la percepción de una persona sobre sí misma, de las prácticas de deseo, de los modos de comportamiento y de las formas de relacionarse socialmente que te capacitan en primera instancia como sujeto apto para la ciudadanía, o podríamos plantear o no. ¿Sí? Al final, ahí hay una pregunta, ¿verdad? Si realmente las personas LGTBIQ+, están consideradas o no personas, sujetos, ¿no? Aptos o aptas o aptes para la ciudadanía, ¿verdad? Luego voy a retomar también al final de la presentación unas ideas en donde voy a hacer referencia a esta cuestión del deseo, ¿no? Que yo creo que también es algo que en el ámbito de la cooperación no tengo muy bien, tengo como cierto juego de hipótesis casi más que rozan como al juego, ¿no? A la risa, que más que algo fundamentado y real, pero yo creo que nos pueden hacer pensar un poco, ¿no? En por qué desde el ámbito de la cooperación esto del deseo es como trálara, algo que no somos muy capaces de abordar, ¿verdad? Bueno, con esto la cooperación transformadora no normativa de algunas claves, recupero me resulta muy sugerente porque cuando en el 2017 acompañamos este proceso, habían como que explicitaba, ¿verdad? En el ámbito de la educación para la transformación social, lo que antes llamábamos educación para la ciudadanía global y antes educación para el desarrollo, yo creo que será como de los primeros documentos, ¿no? También institucional, ¿no? Que expone de una manera como tan clara la cuestión de la diversidad sexual y de género, ¿no? Y entonces he puesto en azul, eso es un destacado mío, como para enfocar un poco la tanta letra, ¿verdad? Y es que aparece la cuestión de orientación social, aparece, fijaros a ver, voy a moveros un poco la imagen, aparece también la cuestión de la relación heterosexual entre hombres y mujeres, esta parte de la tríada, ¿no? de todo lo que tiene que ver con lo heteronormativo. También plantea el desafío de abordar la diversidad sexual y de género y de cuestionar a este modelo dominante, ¿no? Entonces, a mí me parece que al menos en cuanto al marco, ¿no? es algo sugerente, ¿no? Como diría Ignacio Martínez, también Euskadi resulta un contexto en el cual desarrollamos mucha normativa sugerente en el ámbito de la cooperación y de la educación para la transformación social, y luego hay veces que nos falta, ¿no? O que tenemos como ciertas limitaciones a la hora de articular instrumentos que nos ayuden a llevar a cabo estos marcos, ¿no? Pero bueno, por lo menos algo tenemos que yo creo que es un marco que nos permite también avanzar en esta cuestión de la diversidad sexual y de género, como es en este caso el marco de ABIAN, ¿verdad? A mí me parece que, bueno, yo le llamo la cooperación transformadora no normativa, pero tampoco me parece que sea nada sugerente, ¿eh? Quiero decir que yo lo he denominado así porque me parece que nos puede resultar interesante a la hora de nombrarlo, cada quien que le llame como considere, ¿no? Pero que en cualquier caso, si queremos plantear alternativas a este modelo dominante, si queremos imaginar, ¿no? Cómo incidir para generar cambios y imaginar otras posibilidades de otras diversidades, ¿no? Yo creo que la cooperación transformadora no normativa nos puede ayudar como un instrumento para incidir en esos cambios, ¿no? Y no para reproducir, aunque sea sin querer, ¿no? O sin desearlo, no reproducir el modelo dominante. Claro, la cooperación transformadora no normativa es aquella que, entre otras cuestiones, incorpora la diversidad sexual y de género. Y entonces me parece
que un enfoque que nos puede ayudar a abordar y que es coherente, ¿no?, con cómo incidir en esos cambios a algo tan grande, tan potente como un modelo dominante como que es una tríada, pues me parece que un enfoque que nos puede ayudar es precisamente el enfoque de la interseccionalidad, ¿no?, que desde el movimiento feminista yo creo que sin duda han avanzado y han avanzado y han imaginado también no solo marcos teóricos o marcos más conceptuales, sino que también han imaginado estrategias muchísimo más aterrizadas que son coherentes con esto de la interseccionalidad, ¿verdad? Bueno, no me gustaría dedicar muchísimo tiempo a ir leyendo cada una de estas líneas, cada uno de estos puntos que aparecen aquí, porque los tenéis en el PowerPoint y los podéis igual ir leyendo, y si no los leéis hoy, los podemos abordar también o podemos entrar a matizar algo más en la próxima sesión que tenemos la semana que viene, ¿verdad? Lo que he hecho ha sido como perfilar a partir de diferentes autores, de diferentes autoras, lo que he ido es perfilando qué características considero que tiene esto de la cooperación transformadora no normativa. Y he vuelto nuevamente como a poner en este color un poco diferente, aquellas claves que hacen una referencia directa a lo que estamos abordando hoy, ¿no?, que es la cuestión de la diversidad sexual y de género, y en concreto, en concreto, sí, desde mi punto de vista, más centrado también en las personas LGTBIQ+, ¿verdad? Claro, si bien planteo, ¿no?, cómo lo de imaginar cambios concretos que incidan en ese modelo dominante, que es una tríada, como os decía, pero luego también destaco la idea de una cooperación que si bien la cooperación transformadora ha puesto como uno de sus focos, ha identificado como uno de sus focos a los movimientos sociales y populares, ¿no?, tanto del norte como del sur global, a mí lo que sí me parece es que nos faltaba o que no hemos prestado una atención especial a los colectivos LGTBIQ+. ¿Sí? Entonces, ahí me parece que tenemos como el reto de una cooperación que empieza a visibilizar al movimiento LGTBIQ+, ¿verdad? Por eso el título también de esta formación es "Estaban y no los veíamos", ¿no? Porque es como, siempre hemos estado ahí, pero realmente empezamos a ser visibles muy recientemente, ¿verdad? También en esta nueva transparencia y siguiendo con el tema un poco de esas características de la cooperación transformadora no normativa, a mí me parece o destacaría otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, se incorporan también cuestiones relacionadas con las subjetividades, con los sentires, con los vivires, ¿no? Y también con algo que si bien nuevamente impulsado, ¿no?, desde el movimiento feminista y desde las perspectivas de género, las subjetividades, los sentires y los vivires, es verdad que también en los últimos años se ha ido incorporando a la agenda de la cooperación y de la EPTS. Sin embargo, yo sigo pensando, o al menos mi experiencia, igual alguien aquí me dice lo contrario y me encantaría también, ¿no?, escuchar un poco esas otras experiencias, pero yo creo que el deseo sigue estando ausente de las agendas, ¿verdad? Y luego otra cuestión que destaco es que la perspectiva de la diversidad sexual y de género es una alternativa a la actual visión dominante del sistema sexo-género, tal y como hasta ahora lo hemos estado pues abordando, ¿no? Y luego, por otro lado, como os decía, la interseccionalidad como un enfoque que ayuda a identificar más adecuadamente cuáles son las opresiones que pueden existir las personas y los colectivos, pero además no solo ayuda a identificar las opresiones, sino que también ayuda a imaginar o a identificar dónde están nuestras capacidades de resistencia y de generar alternativas a este modelo dominante, ¿verdad? Como no es un taller específicamente de interseccionalidad, que de esto sin duda hay gente muchísimo más preparada que yo, igual para compartir en profundidad qué es esto de la interseccionalidad, aunque es parte del enfoque que utilizo en mi investigación, pero tampoco quería como desarrollarlo en profundidad y que nos lleve 3 horas el diálogo sobre la interseccionalidad. Si alguien quiere luego plantear alguna pregunta o así, bueno, pues luego lo podemos abordar un poco más. Pero lo que sí me parecía era como destacaros 2 ideas
a modo de flash, ¿verdad? De imagen rápida. Por un lado, es la conocida ya tarta de Jordan Thackeray, en donde, como la mayoría conoceréis, es la metáfora de... hay muchas metáforas a la hora de abordar o de mostrar qué es eso, la interseccionalidad. A mí, con las limitaciones que pueda tener esta de la tarta, me parece, me sigue resultando como muy sugerente, ¿no? O muy fácil para poderla comprender, al menos en un inicio, y para comprender lo que es la interseccionalidad. Si podemos tener diferentes ingredientes a la hora de preparar un pastel, como son el azúcar, la leche, la levadura, la harina o los huevos o lo que queramos echar de ingredientes, cuando los mezclamos todos juntos, lo que surge es algo nuevo, ¿no? Surge esa masa que la metemos en un contexto determinado, esto es en el horno a una temperatura determinada y en un tiempo determinado, y lo que nos sale es esta tarta, ¿no? Sabemos perfectamente, porque hemos sido quienes hemos hecho la mezcla, ¿no? Que los ingredientes están ahí, no hay trampa, no hay magia, los ingredientes están ahí. Y sabemos que si cuando lo probamos tal vez podemos diferenciar unos ingredientes u otros, pero lo que no podemos hacer es separarlos, ¿no? Entonces, como tal vez la pregunta que a mí me plantea ese abordaje, ¿no? Con un enfoque de interseccionalidad para hacer frente al modelo dominante es precisamente como esta imagen de la tarta, ¿no? ¿Qué es más importante, ¿no? ¿Una cuestión de clase social o una cuestión identitaria, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿La clase social que viven o las dificultades que pueden tener en cuanto al acceso al empleo o a trabajos dignos unos colectivos de personas, o la cuestión identitaria de algunos colectivos de personas, ¿no? ¿Cómo podemos aislar y segregar en elementos diferenciados, ¿no? Que se mezclan de una manera tan estrecha, ¿no? Fijaros, Angela Davis, a mí, en este libro de Raúl García, que es un mexicano, está súper bien, interesante, súper simpático y muy... O sea, son diferentes autores los que participan en este libro, pero además de simpático, quiero decir, tiene fondo, ¿verdad? Y hay una frase, él cuando visita una exposición en el México DF, se encuentra en el panel de entrada de la exposición sobre diversidad sexual y de género, se encuentra con esta frase de Angela Davis, y yo la rescato porque me parece que tiene mucha potencia, ¿no? Y Angela Davis se pregunta, ¿cómo pensar y trabajar en una interseccionalidad de luchas y no en una celebración de identidades? ¿Sí? Si bien las identidades, ¿no? Abordar las identidades es importante, Angela Davis en ningún momento cuestiona la importancia de trabajar y de abordar las identidades, pero lo que sí plantea es una mirada un poco crítica a que no sea esto una cuestión de una celebración de identidades, sino cómo a partir del reconocimiento de la diversidad de identidades podemos imaginar una interseccionalidad de luchas, ¿sí? Y no una parcelación de luchas, ¿no? Aquí, por rebajar un poco la tensión vuestra y la mía, que voy creo que como una moto, pero por hacer un pequeño, rapidísimo descanso, fijaros, me surgía como la necesidad de compartiros algo un poco más lúdico pero políticamente lúdico, ¿no? Y son estas 4 películas y una serie. La serie es Pose, que no sé si la conoceréis, pero siento hacer propaganda de algunas plataformas de estas multinacionales, pero bueno, podéis encontrar esta serie y que aborda también toda esta parte de diversidad sexual y de género y cómo se cruza con cuestiones de raza y de clase social, ¿verdad? Me parece que es súper interesante. Por otro lado, Mr. Gay Siria estuvo en el festival en Cinegoac en Bilbao, estuvo hace un par de años, creo, 3, la pandemia hace que me pierda un año, creo, y entonces esta película documental es muy sugerente, muy interesante y que aborda el tema del derecho al refugio de las personas LGTBIQ+, eh, como sujetos fortalecidos ya, ¿sí? No como sujetos necesitados de salvación, ¿no? Entonces me parece que aquí también se cruza cuestiones de raza, clase y bueno, realmente en las 4 películas que os planteo, en las 4 películas y en la serie se plantea esta mirada. Por eso también quería compartirlas con vosotros, con vosotras y con vosotros, ¿no? Esta mirada un poco más de cruzar estas diferentes como caras de opresiones, ¿verdad?
como ingredientes de la tarta, ¿no? A Moment in the Ritz también es una película más de Europa del Norte que también cruza las cuestiones de refugio, de intercultural, ¿no? De cuestión LGTBI, Q+. Bueno, igual que Tierra de Dioses. Tierra de Dioses es una película, a mí sinceramente me fascinó también, ¿no? Porque es una película que, al igual que Retablo, es cero urbana, es una película desde lo rural, ¿no? En el caso de Retablo es una película, una de las primeras películas, yo no me atrevo a decir que es la primera, pero una de las primeras películas peruanas que aborda la cuestión indígena de la diversidad sexual y de género, ¿verdad? En el entorno rural. Y me pareció como muy potente, ¿verdad? En ese sentido. Y la de Tierra de Dioses es en el ámbito rural de Gran Bretaña, en un ámbito rural también cada vez con unas vidas más difíciles, ¿no? Para la propia gente que vivía originalmente en este entorno, ¿no? Y que con el tiempo, cuando llega esta persona refugiada, ¿no? Pues como también hay conexiones entre unas personas y otras, ¿no? Bueno, no sé, me parecía un momento como de también lúdico que os podía igual resultar sugerente, ¿verdad? Y luego quería compartiros estas 3 imágenes que, aunque las he usado desde hace años, me siguen impresionando, ¿no? Cómo en el entorno de la cooperación, perdón, cómo en el entorno de las imágenes que se utilizan desde los medios de comunicación y en el entorno o sea, cómo también se nos va formateando, ¿no? nuestro imaginario sobre lo que son los otros, las otras, los otres, ¿no? En este caso es cómo ha ido irrumpiendo la cuestión LGTBIQ+, como antes entró la cuestión de la situación de las mujeres, por ejemplo, en los países musulmanes, ¿no? En ese universo como si fuera homogéneo de lo musulmán, ¿no? Y entonces, cómo también para reforzar cuestiones más vinculadas a la islamofobia, por ejemplo, se han utilizado o han ido irrumpiendo ciertas temáticas. En este caso, como en la primera imagen, recorrieron estas imágenes el mundo y también a las personas, a los colectivos LGTBIQ+, fue algo que nos impresionó de una manera muy fuerte, es a los talibanes, cuando llegan al poder en ciertos contextos, lo primero que hacen es tirar por los balcones, ¿no? de los edificios a los hombres gays, ¿no? Entonces, yo creo que luego también, por ejemplo, en el caso de Maduro, para deslegitimarle, también se utilizó mensajes como el de la homofobia de Maduro, ¿no? O para deslegitimar en un momento determinado, por ejemplo, al gobierno de Marruecos, se utiliza como Marruecos a las 2 mujeres de FEM, cuando hacen una acción en uno de los lugares más simbólicos del país, ¿no? Resulta que hacen una acción allí quitándose la camiseta, enseñando sus pechos. Entonces la policía lo que hace es desalojar a estas mujeres, las expulsa de Marruecos con cargos judiciales, bueno, no sé qué más, ¿no? Luego las organizaciones LGTBIQ+ y feministas de Marruecos lo que echaron un poco, lo que dijeron es que estas mujeres entraron como un elefante en una cacharrería sin haberles consultado absolutamente nada a las organizaciones locales, ¿no? Con todas las restricciones y opresiones que vinieron después a partir de este acto, ¿no? Entonces, como también en nuestro caso, ¿no? La cuestión LGTBIQ+, también está siendo un tema emergente no solo para la solidaridad, sino también un tema emergente para generar un imaginario sobre los otros o sobre las otras o sobre los otros, que son esas personas más primitivas y a las que tenemos que salvar, ¿verdad? Por otro lado, tenemos no solo estas imágenes sobre el sur, tenemos 2 que a mí me llaman mucho la atención. Una es esta persona el número 1 de Vox por Albacete, que se llama igual que yo, lamentablemente, y que tiene un apellido poco convincente, que es Paz. Lo que dice es que si mi hijo dijera que es gay, trataría de ayudarle. Hay terapias para su reconducción, para reconducir su psicología, ¿verdad? Por otro lado, esto es también por ubicar un poco el contexto en el que estamos aquí, nada nuevo para la mayoría de vosotras. Por otro lado, está la cuestión del Pride que organizan las instituciones de, en nuestro caso, de Bilbao y de Vizcaya, ¿verdad? Tanto la Diputación de Vizcaya como el Ayuntamiento de Bilbao. Entonces, como unos actos que durante muchísimos años han sido unos actos totalmente organizados desde abajo y por las organizaciones LGTBIQ+ del territorio, como
las instituciones, al margen de estas organizaciones, lo que han hecho es organizar un Pride, ¿no? Con un nombre en inglés, además un Pride más vinculado a lo que se llama también ese mercado rosa, ¿no? A lo que se llama también esa parte más de pinkwashing también de las instituciones o de las ciudades que se posicionan dentro del mercado LGTBIQ+, ¿no? Podemos ver ejemplos clarísimos como Barcelona también, o como el denunciado por Hasbir Puar, con el tema de Israel, ¿no? Que, como sabéis, Tel Aviv es un destino, más que el LGTBIQ+, es un destino sobre todo gay, de gente blanca, de tíos con unos cuerpos súper normativos y tremendos, ¿no? Todo como maravilloso, y muy vinculado a un consumo no solo de cuerpos, sino también un consumo de productos, de bebidas, de fiestas, de hoteles, de ocio, ¿no? Para un tipo de personas LGTBIQ+ muy determinado, ¿verdad? Entonces, el Ayuntamiento de Bilbao, siguiendo esa estela, también se quiere posicionar, el Bilbao y Vizcaya, como parte de ese mercado rosa, ¿no? Al punto que es que a mí me pareció, os podía haber sacado otra imagen, pero es que me pareció esta como tan gráfica, ¿verdad? El mercado del arco iris es como, hola, más claro se podría hablar, más claro y más alto, ¿no? Bueno, pues si queréis luego podemos profundizar más en esto, que tampoco quiero enrollarme mucho más. Fijaros que hay una película que supongo que ya conoceréis, que es un clásico, que es la de Pride, que a mí me resultó súper chula, ¿no? Me gustó muchísimo esta película. Os he puesto ahí el vínculo a una de las canciones que la podríamos haber escuchado juntas, pero tampoco tenemos mucho tiempo. Entonces, si queréis la podéis escuchar en casa, ahí tenéis el vínculo, que es una canción que a mí me parece súper bonita, que es la de Bread and Roses, ¿no? La de Pan y Rosas. Como sabéis, y no os quiero hacer ningún spoiler, esta película lo que aborda es, en el contexto de las privatizaciones que Margaret Thatcher estaba haciendo en Gran Bretaña, resulta que en la zona de Gales, donde están los mineros y las mineras y donde están con una crisis del copón, ¿no? Resulta que un colectivo LGTBIQ+ de Londres lo que se plantea es echar una mano a los mineros. Es muy interesante, precisamente en la película se puede atisbar también, aunque no lo llamen así, pero ciertos tintes de interseccionalidad, ¿no? Y de interseccionalidad de luchas que planteaba precisamente Angela Davis, ¿verdad? La canción, como os decía, es una canción que viene ya de la época de las hilanderas en Estados Unidos, a finales del siglo XIX, que es un artículo en un periódico, cuando estas mujeres se declaran en huelga, un artículo que escriben un periodista y que también está relacionado con un poema, ¿verdad? En esa reivindicación de no solo pedir pan, no pedimos solo pan, pedimos también rosas, ¿no? Que esto me lleva también a no solo pedimos pan, es que pedimos también que en la agenda esté puesta la cuestión del deseo, ¿no? La cuestión del deseo, otras cuestiones que tienen que ver también con las subjetividades, ¿verdad? Pasando al tema de las resistencias, fíjate, Alessandro, aquí hay una foto que hace un guiño también al MST, de vuestras compañeras y compañeros y compañeras del MST. Hay como varios puntos que no están tal vez muy ordenados, pero que los voy a plantear un poco rápido, pero que vienen desde la observación que he ido haciendo en estos años algunas ONGs y algunas instituciones, ¿verdad? Por un lado, yo sí creo que hay un interés cada vez mayor sobre la diversidad sexual y de género, sobre las cuestiones LGTBIQ+, en el ámbito de la cooperación y la EPTS. La pregunta que se suele hacer la gente es, ¿pero cómo se puede incorporar? ¿No? ¿Con quiénes? ¿Qué tipo de organizaciones? ¿No? Esto es algo que de una manera constante aparece, ¿no? Por otro lado, también hay que quien considera que aunque es interesante, no es algo prioritario. ¿Por qué? Porque hay otras urgencias, ¿sí? Me lleva a un punto que aparece dos más abajo, que es que hay que tener cuidado, porque si incorporamos esta cuestión, exactamente igual que se hizo hace 20 años con la cuestión del género, ¿verdad? Nos puede desviar el foco de otras luchas de resistencia. Entonces yo lo que me planteo es, tal vez seguimos con la imagen de la pirámide de Maslow y ese criterio de identificar las necesidades, ¿no? O como diría Susan Joly, que la tenéis referenciada en la bibliografía, también hay que plantear el derecho a pasear por la calle de la mano de la persona que deseo. A mí esta frase
O sea, este aporte que hace Susan Joly me parece que tiene muchísima fuerza, ¿no? Y que nos puede servir también para imaginar más cosas, no solo esta, ¿verdad? Por otro lado, también hay quien plantea como resistencia que la cuestión LGTBIQ+ puede ser otro tema más de moda, ¿no? Esto además lo oigo de una manera reiterada, ¿no? Por otro lado está la cuestión de si hay como una sospecha las personas LGTBIQ+, ¿no? Y yo he llegado a escuchar incluso la duda de tal vez serán frívolas, ¿no? Si, por ejemplo, tú quieres abordar el conflicto en El Salvador, el conflicto sindical en El Salvador, por ejemplo, y cómo hacer frente al impacto de las empresas transnacionales, por decir algo, estoy inventando, ¿no? Un ejemplo, por no desvelar otros que son reales, si resulta que decimos que podríamos contar con una organización LGTBIQ+ salvadoreña, ¿no? Que tiene experiencia en este tema. Suele ser, y no es raro, suele ser habitual la pregunta de ¿pero son LGTBIQ+? Entonces, es como, ¿realmente ya van a poder aportar una visión política sobre esta cuestión? Porque lo que nos interesa es el tema de las maquilas y las transnacionales y su impacto ¿no? en El Salvador, ¿no? Entonces, ahí hay como una duda de, estamos muy asociadas las personas LGTBIQ+ a ciertas actividades como frívolas, ¿no? Como de poco contenido político. Bueno, también hay otra cuestión, otra limitación que yo suelo encontrar, que es que tenemos una mirada, desde mi punto de vista, colonialista y pensamos que es difícil de abordar la cuestión LGTBIQ+ con las personas y organizaciones del sur, al punto que hay gente que trabaja desde hace años con el MST y, sin embargo, no sabía que el MST está incorporando la diversidad sexual y de género desde hace ya años a su proyecto organizacional. Y lo mismo nos puede pasar con COPIN. Yo me he enterado que la organización COPIN de Honduras incorpora la diversidad sexual y de género a sus propuestas una vez que yo he estado en Honduras. Y cuando hay organizaciones en Euskadi que llevan años trabajando con COPIN y ni siquiera sabían que estaban incorporando esta perspectiva, ¿no? Entonces, a ratos yo no sé si hay una tensión, no solo en las dificultades que encontramos en las organizaciones o procesos que acompañamos en ese sur global, sino también en cuáles son nuestros propios prejuicios a la hora de abordar la diversidad sexual y de género, ¿no? Y acabamos pensando con esa mirada colonialista lo difícil que es incorporar esta cuestión, por ejemplo, a ese colectivo indígena con el que llevamos años trabajando en el altiplano boliviano, por decir algo, ¿no? Vale, por otro lado, añadir a personas LGTBIQ+ a los proyectos, ya hay veces que empieza a ser como algo que ya ocurría para incorporar la perspectiva de género en los proyectos, que es que vamos a contar cuántas personas LGTBIQ+ participan en los proyectos, ¿no? Y eso ya, solo porque haya muchas o porque identifiquemos algunas, ya nos parece que es una manera de incorporar la diversidad sexual y de género. Por otro lado, otra limitación que yo he ido encontrando es que hay organizaciones que sí se están planteando poco a poco incorporar la diversidad sexual y de género en los proyectos que llevan a cabo, sean de cooperación o sean de PTS, pero yo no estoy viendo tantas experiencias de organizaciones o de instituciones que se estén planteando a su interior cómo incorporar la diversidad sexual y de género dentro de lo que es la cultura organizacional. Cómo hacer que nuestras organizaciones sean más habitables para la diversidad sexual y de género, ¿no? Yo creo que esto está muy relacionado con esa omnipresencia de la heteronormatividad, ¿no? En una organización me decían, en mi organización todo el mundo da por hecho se da por hecho que todo el mundo es heterosexual hasta que se demuestra lo contrario, ¿no? A eso me refiero, con esa omnipresencia de la heteronormatividad, ¿verdad? Y luego, por otro lado, esta cuestión que a mí me interesa muchísimo, que es la de los silencios de los deseos, ¿no? Y es cómo los deseos, y no solo es el silencio de los deseos, es un silencio permanente que está dentro de las organizaciones, y a mí me gustaría profundizar luego en el diálogo, si queréis, más aún sobre esta cuestión de los silencios. Pero se plantea que el deseo es algo que pertenece a la esfera privada, ¿no? Y es que ¿por qué no sabemos absolutamente nada o tampoco de las personas LGTBIQ+ en aquellos contextos en los que llevamos colaborando desde hace años? ¿Por qué sabemos, ¿no? Y perdonadme como este comentario un poco burdo, ¿no? Pero ¿cómo sabemos la cantidad de cacas que se generan en una letrina seca
en una comunidad en Chiapas y no sabemos absolutamente nada sobre los deseos de la gente con la que llevamos años trabajando y de la que sabemos tantas intimidades como esa, ¿no? Como qué pasa en las letrinas, y sin embargo no sabemos absolutamente nada sobre los deseos, ¿no? El bueno de Foucault, entre algunas de las cosas que se le entienden, otras a ratos es difícil de seguirle, pero precisamente hace referencia a esta cuestión de los deseos, ¿no? Y os leo la frase, dice: no cabe hacer una división binaria entre lo que se dice y lo que se calla. Habría que intentar determinar las diferentes maneras de callar, cómo se distribuyen, los que pueden y los que no pueden hablar, qué tipo de discurso está autorizado o cuál forma de discreción es requerida para los unos y los otros. No hay un silencio, sino silencios varios, y son parte integrante de estrategias que subtienden y atraviesan los discursos, ¿no? Y es que el hecho de que no hablemos de un tipo de deseo no quiere decir que nuestras organizaciones o nuestras instituciones, cuando se hace la hora del descanso y vamos al café, realmente no se hable del deseo. Se habla de aquel deseo heteronormativo, aquel deseo que ni nos damos cuenta que se está hablando de él, porque lo tenemos tan sumamente normativizado que lo vemos como si fuera a respirar, ¿no? Pero realmente lo que está ocultando, lo que está ocupando es un espacio que no le corresponde, ¿verdad? Y ya acabo, esta es la última transparencia, con esta idea que quería compartiros, ¿verdad? Que es la cooperación mayoritaria desde mi punto de vista, ¿eh? Y compartiendo un poco esta idea que plantea Link y que lo tenéis también referenciado ahí en la bibliografía, pero desde mi punto de vista la cooperación mayoritaria o dominante, podríamos decir, igual más que mayoritaria, ¿verdad? Refuerza este tipo de silencios, ¿no? Fijaros que Link lo que dice es que relaciona este tipo de cooperación normativa, este tipo de cooperación dominante, con las políticas heteronormativas de control de los cuerpos, ¿sí? Si bien él en concreto habla de la diversidad sexual y de género, pero podríamos pensar en cualquier tipo de cuerpo, ¿sí? Si bien en apariencia son experiencias que tienen en cuenta la diversidad sexual y de género, desde mi punto de vista, son experiencias que refuerzan la heteronorma, ¿no? Ya que se centran de una manera desproporcionada. Hay muchísimas organizaciones a nivel global, a nivel mundial, que sí que incorporan la diversidad sexual y de género, pero exclusivamente, y tal y como aparecen incluso en los ODS, exclusivamente incorporando cuestiones relacionadas con el VIH. De hecho, los ODS, ninguno de sus objetivos ni ninguna de sus metas hace referencia a la diversidad sexual y de género. Y el único guiño que puede haber está relacionado con el VIH y con la medicalización de los cuerpos, ¿no? Obviamente no estoy diciendo que no haya que abordar la cuestión del VIH, por supuesto que sí, pero lo que estoy planteando es una crítica a un modelo de cooperación que cree que incorpora la diversidad sexual y de género solo porque aborda cuestiones de VIH, ¿no? Como aspecto central de las vidas de los hombres gays, además, ¿no? Pero ¿qué pasa con el resto de las personas LGTBIQ+, también con la gente gay, ¿sí? Que no tienen en cuenta o que se silencian las dimensiones vitales de las personas, ¿no? El derecho a pasear de la mano por la calle de aquella persona que desees, ¿sí? Bueno, pues de momento yo creo que he cumplido casi con la hora que había planteado, así que luego ya si queréis hacemos un diálogo o tal. Un montón de gracias, gente. Eskerrik asko, muchas gracias, Fernando, te has, vamos, teñido al tiempo clavado. Bueno, yo creo que nos has planteado muchas ideas, incluso yo que ya te había escuchado previamente me apuntaba algunas. Espero que a la gente también. Habíamos pensado dar seguidamente la voz a Alessandro. Tenemos con nosotros a Alessandro Santos Mariano, que es del Colectivo Nacional LGBT del Movimiento Sin Tierra de Brasil, que es un colectivo que, según nos ha dicho, no sabía yo exactamente, pero ya lleva 6 años trabajando y lo forman unas 300 personas. Y bueno, pues como en estas sesiones vamos a abordar cómo incorporar este enfoque de la diversidad sexual y de género, tanto a nivel de proyectos de cooperación al desarrollo como en educación para la transformación social, y también queríamos hacerlo a nivel organizacional, pues ahí se ubicaría el honor, ¿no? O la suerte que tenemos hoy de compartir este espacio con Alessandro, que nos va a hablar un poquito, pues, de cómo ha ido ese proceso en un
una organización tan grande como es el MST, como dice Fernando, pues igual muchas de nosotras ni siquiera sabíamos que estaban trabajando esto, ¿no? Entonces damos ahora voz a Alessandro, que nos cuente lo que quiere compartir con nosotras y luego ya abriríamos la ronda de preguntas. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Qué bueno encontrarnos, mesmo lá à distância, na forma virtual, ainda mais nesse momento não, difícil que estamos passando, com a pandemia, mas também com uma crise econômica global, não? Bien, yo já peço perdão por meu espanhol, porque é meio raro, ou seja, portunhol. Algumas vezes vou falar algumas palavras em português, mas se tiver alguma dúvida, pode escrever, também intervir, perguntar, porque eu aprendi a falar espanhol foi com companheiros de luta de América Latina, porque o MST hace muitas espaços de intercâmbios, de conhecer a luta, de vir companheiros para aqui em Brasil e também nós outros ir. Então, eu fui já a México, estive em Argentina, então foi conhecendo outras organizações de campesinos que fui aprendendo espanhol. Bien, la invitación para hablar de nuestro intento en MST, yo creo que es más para compartir un proceso que es nuevo dentro de nuestra organización. O sea, hace 6 años que estamos con este proceso, essa discussão desta agenda dentro das linhas políticas do movimento do MST, que é movimento muito grande aqui em Brasil, está em todo o território nacional, hacia a luta por la tierra, que ocupa las haciendas, organiza los sem tierra, que ocupa las haciendas, los latifúndios, pressiona o governo para que se transforme em assentamentos de reforma agrária. Então, é uma luta muito necessária aqui em Brasil, porque é o país que concentra mais a terra no mundo, que permanece desde a colonização, o processo de concentração de la terra. Então, é país também com muita contradição, não? Temos muitas pessoas sem terra, muitas pessoas pobres e poucos que são os donos de las haciendas, claro, e são também que herdam a herança da escravidão de 300 anos aqui em Brasil. Eu sou campesino, eu sou filho de campesinos sem terra, vivi em acampamento com meus papás e hoje são assentados, vivem em assentamento em Paraná, no sul do Brasil, e eu sigo em la luta, né? Sou maestro, minha formação é pedagogia. Eu acessei a universidade por meio da organização do MST, assim como muitos jovens, né, que estão em la luta, em la organização, desde a educação, porque tem escolas nos assentamentos, tem cooperativas, coletivas, ou seja, o movimento tem um processo de organizá-los sem terra e fazer a luta, compartilhar a terra, mas também fazer deste espaço um território liberto de todas as opressões. É aí que entramos nós outros, os LGBTI, que encontramos em MST essa possibilidade de poder discutir, ou seja, relacionar a discussão de um projeto de sociedade, de vida,
relacionar a questão da diversidade sexual e de gênero, ou seja, o respeito à diversidade humana nesse espaço. Como já disse inicialmente, que o MST foi criado em 1884, o ano que eu nasci. Então, tem 36 anos, 37 anos, não? Apenas 6 anos que temos a discussão da questão da diversidade sexual, que foi uma grande luta que travamos dentro da organização, porque eu entrei em MST por la educação, não, como maestro, né? Maestro de los niños, de los enterritas. Sempre mi trabajo foi muito com os enterritas em los campamentos. E também foi um processo para nós nos compreender como LGBTI e compreender todo o processo de discriminação que vivíamos dentro da organização, de muitas vezes escutar bromas, de muitas vezes dizer não, que as trans não poderiam participar de espaços de luta, porque era espaço de pessoas que são sérias, não, que são respeitosas. Então, sempre tratando a questão da diversidade sexual, de los dissidentes da heterossexualidade como um problema na organização. E nós, então, temos alguns marcos, né, que deste processo. Um deles foi em 2011, quando um grupo de LGBTIs do MST, aqui em Fortaleza, onde eu estou, foi participar de um paro do orgulho LGBTI, levando a bandeira do MST. E foi uma coisa que o movimento LGBTI do Brasil vê como muito importante, pero o MST não, os dirigentes colocou isso como um problema. É claro que aqui, como tinha muitos LGBTIs já participando no processo de organização do MST, então se conseguiu conscientizar sobre participar destes espaços. Pero ainda com muita dificuldade. Por exemplo, levar a bandeira de arco-íris na organização era um problema. Então, em 2013, tivemos um campamento em Brasília, que foi um campamento que deu 3 meses para pressionar o governo Dilma Rousseff, na época, para que agilizar alguns processos de assentamentos que estavam parados naquele momento. Então, há uma manifestação na frente do Tribunal Superior de Justiça contra a LGBTfobia e invitam o campamento para participar. E como tínhamos vários LGBT na coordenação do campamento, e era quase que a maioria, então se decide ir para esta manifestação. E foi muito interessante, porque é a primeira vez que temos muitos sem tierras participando de uma marcha contra a LGBTfobia. Então, isso para dizer alguns processos, mas também tivemos em muitos outros estados, como Bahia, como Paraná, onde as LGBTI foram se organizando e levando também a bandeira do arco-íris em las lutas. Em 2014, tivemos um grande congresso do MST, com 15.000 pessoas, e tivemos lá a participação de muitas pessoas trans, e também LGBTI. Foi a primeira vez que tivemos a bandeira do arco-íris, que foi hasteada em las místicas, em los processos
internos do MST. E aí, quando percebendo que já teníamos um espaço para discutir a questão, organizamos em 2015 um seminário em la Escola Nacional Florestan Fernandes, reunindo 35 lideranças LGBTI do MST, onde sai o primeiro documento, que foi um manifesto para a organização. E esse é o primeiro documento político que vai tratar sobre a questão da diversidade sexual e de gênero. E dentre várias questões no manifesto, mas um deles, que foi principal, é a afirmação que nós LGBTI, hacemos parte da organização e temos o direito de fazer a luta por la tierra, por nossa existência. Porque Brasil é o país no mundo que mais assassina LGBTI. Em 2020 foram 237 mortes de LGBTI. Entre essas, 161 eram pessoas trans. E uma delas foi uma militante trans do MST, que foi assassinada quando saía de uma festa em la sede de sua cidade. Ou seja, ela saiu do acampamento e foi a uma festa quando estava esperando o autobus para volver. Dos homens chega por trás e le corta, que foi a companheira Aline da Silva, que foi assassinada em 2019, que foi hoje foi lá conhecida como militante do MST e foi assassinada. E também tivemos outros companheiros que este ano, que foi o companheiro Lindolfo Kosmaski, que também um jovem campesino que fazia parte do coletivo LGBTI, que foi assassinado em 1º de maio em sua comunidade, né? Dos jovens le golpearam a cabeça e queimaram seu corpo dentro de seu carro, em meio de uma plantação de pinos. Então, temos esta marca de los assassinatos também que chega em nossas comunidades, não? E para nós, esses são casos emblemáticos, porque aponta a necessidade de nosso movimento também ser um movimento que não é conivente com a LGBTfobia, a violência que temos muito expressa hoje, ainda mais com um governo como Bolsonaro, não? Que é um governo que ataca os LGBTIs, mas também os indígenas, campesinos também. Então, ou seja, para compreender, nós hoje discutimos na organização a necessidade de compreender que o processo de racismo que vive em Brasil, por exemplo, o processo também da violência de gênero, porque também ha crescido a violência contra as mulheres, né? O feminicídio aqui em Brasil também é de los mais altos dados que tem em América Latina. Então, ou seja, compreender que todo esse processo que temos da estrutura concentrada de terra, também, ou seja, que o racismo, que o patriarcado, que também é muito forte, também está dentro da política, que esse também é contra, ou seja, também
há um processo de assassinar, de perseguir todas as lutas, tanto de los campesinos, mas também todas as pessoas que se colocam, né, contra esse sistema, né? Então, há um processo que estamos fazendo dentro da organização, que é um processo de pensar a auto-organização de los LGBTI, rompendo. ¿Me escucha? Alessandro, Oi? ay, mira, justo Sí. ha habido una interrupción cuando, al menos yo por lo menos la he vivido, tal vez en una de las partes hay como sugerentes cuando has empezado a decir precisamente en la organización, tal, o un referente, no sé cómo has empezado. Sí, Y sí. ahí ya hemos dejado de escuchar bien. Sí, sí. Bien, estaba hablando sobre el proceso de auto-organización de las LGBTI, porque hay una necesidad de identificar los LGBTI que están en asentamientos y campamentos. Entonces, hay un proceso de nosotros romper con la invisibilidad de las LGBTI. Y hay un proceso muy bonito en la organización que temos construído muito as simbologias, né, de las personas hoje usar símbolos, os LGBTI, na organização, que se identifica como esse sujeito colorido. Então, em la organização hoje, há um processo de auto-organização, de auto-identificação das LGBTI, mas também um processo de construir, tanto incidir em linhas políticas da organização, mas também de pensar o processo todo que é da vida nas comunidades e também nos espaços de luta da organização. E para isso temos utilizado como estratégia, né, já de la auto-organização, mas também o processo de formação em las escolas de formação de militantes, que temos uma rede de mais de 40 escolas que são do MST, e também a Escola Nacional, que então temos hoje algumas cartilhas com debate inicial que explica, que trata sobre o que é a questão da identidade de gênero, que é a orientação sexual, né? Compreender, inclusive, a questão da sexualidade não como algo que faz parte de nossa humanidade, não? Porque há uma questão também que é importante destacar, é que nossa sexualidade, né, de todos nós como ser humano, inclusive os heterossexuais, também há um processo também de opressão sobre, né, uma normatização sobre os corpos. Então, há uma necessidade que é de pensar e discutir a questão do patriarcado, não? Como vamos superar todo o processo de violência em que o patriarcado, né, que domina, né, por exemplo, a questão da naturalização do poder do homem sobre as mulheres. E também sobre os corpos também de los LGBTI, também de los niños. Então, há uma questão aí para pensar, não? Porque como o Fernanda falou, para nós outros discutimos que aqui há uma necessidade de pensar a luta anticapitalista, ou seja, porque temos que fazer a luta contra as empresas que se apropriam de nossos territórios, mas também contra o racismo, porque é muito forte, não? Somos um país onde mais de 60% das pessoas são negras, então há necessidade de nós outros discutir onde estão, não? Que a maioria dos sem terra são negros, negras, e também em relação ao patriarcado, que em nossa visão é que o capitalismo, o patriarcado e o racismo actuam, há uma relação e um alimenta o outro, ou seja, para esse processo de dominação sobre os territórios, né, a terra, os recursos naturais,
mas também sobre nossos corpos, que nossos corpos também são territórios. Nuestro cuerpo hace parte de los territorios. Entonces, las formas de dominación también utilizan estas cuestiones. El Brasil foi colonizado, foi colonizado, utilizado como instrumento a força, a violência, mas também a violação, não? O estupro, por exemplo, que foi utilizado também sobre os corpos das mulheres indígenas e negras. A miscigenação que habla, muitos hablam que o Brasil é um país que tem muitas mesclas, pero estas mezclas de etnias, de colores, foram utilizadas na violação, não? Como uma questão. Então, para pensar como que o patriarcado foi essencial utilizar, inclusive, a questão de la sexualidade como um instrumento. Então, para nós hoje, discutir isso dentro da organização não é só pensar em las LGBTI. Claro que também é importante pensar na diversidade de gênero e também a dimensão da orientação sexual, que nosso corpo ele é um corpo de muitas possibilidades, que nossa humanidade, ou seja, é diversa, que os campesinos também têm raça, etnia, gênero, orientação sexual, que têm ancestralidade, ou seja, que nós temos que pensar como totalidade, e também um ser de possibilidade. E isso está diretamente ligado ao processo também de produção, não? De produzir, por exemplo, os alimentos sem agrotóxicos, os alimentos saudáveis, mas também com relações humanas, sociais saudáveis, sem LGBTfobia. Né? Uma de nossas estratégias agora, em próximos anos, é de nós ter uma campanha que pueda cada vez más estar conectado la producción de los alimentos, la producción de la comida, né, saudável, mas também com relação saudável, com relação sem discriminação, sem violência, ou seja, que as pessoas possam ser mais humanas, felizes, que possam viver, amar, né, sem violência. Bem, eu vou quedar por aqui, porque tem uma pequena película, pequenita, que é mais para nós ver algumas fotos, não? Mas antes, falar de dificuldade, não? Há 3 dificuldades que temos enfrentado, que uma delas Fernando já falou, que é la mirada de la temática de diversidade sexual de gênero como algo que pode perder o enfoque de la lucha por la tierra, né? E que nesses 6 anos temos comprovado que não, que temos hoje muitos LGBTI atuando na organização, em las diversas tarefas e têm contribuído em fortalecer a lucha por la tierra, né? Outra questão de dizer que é uma moda, uma invenção do capitalismo. E nós também temos comprovado que não, porque quando vamos mirar nossa história, aqui em Brasil mesmo tivemos muitos povos indígenas que tinham, por exemplo, 7 gêneros, tinha outras formas de vivência da sexualidade que não é heteronormativa. Então, também há comprovado que desde abaixo, desde aqui do sul também, tínhamos outras formas de viver a sexualidade, de pensar a própria dimensão de nossas humanidades. E a terceira quer dizer que é uma cortina de humo sobre a realidade, que é dizer que o discurso do presidente Bolsonaro, que ele vá para a imprensa para dizer coisas, né, LGBTfóbicas,
pero para encobrir enquanto aprova mudanças, cambios em la economia. Quando, na verdade, no, sus discursos, sus falas em la TV, são falas também que encoraja, né, dá força para os LGBTfóbicos sair, matar, cometer violências contra nossos corpos. Então, não é solamente uma cortina de humo, não? E aí, então, mas todo esse processo também temos muitas companheiras aliadas, que são as companheiras, as lideranças femininas do MST, com o debate de feminismo camponês e popular, que temos hoje, ha sido muita relação, e principalmente em compreender o patriarcado como algo que nós também temos que fazer luta contra, assim como o racismo e o capitalismo. Bem, e aí temos construído uma chamada, como se diz, uma síntese desse processo, que é pensar a luta por la terra e também a diversidade sexual. E há uma frase que é muito emblemática para nós outros, que diz assim: malditos todos os cercos e armários e closet que impedem ao ser humano de ser, viver e amar. Ou seja, de pensar que há, além de los cercos, de las haciendas, de los latifúndios, mas também há outros que são invisíveis, como o armário, por exemplo, o closet, que nós temos que romper para que possamos ser mais felizes e possamos ser gay, lésbicas, travestis, transexual, ou seja, que há muitas possibilidades de nós ser como seres humanos. E aí vou agora compartilhar um pequeno vídeo. O patriarcado destrói. O capitalismo faz a guerra. O sangue LGBT também é sangue sem terra. Quando eu nasci, ninguém disse nada. Tomei muitas palmadas e vi algumas mentiras. Um anjo torto até me esnobava, atravessava a calçada, pedia a mão, me cuspia, e eu só estava querendo me apaixonar. Fiquei rebelde com causa, pisei no chão como Marte e comecei a gritar, multidões de gargalhadas. Enfrentei uma corrente de raiva, desnudei minhas canções com a carne dos meus versos e beijei todas as bocas e mãos que pensaram um dia me abandonar. Quando eu nasci, ninguém disse nada. Tomei muitas palmadas e vi algumas mentiras. Um anjo torto até me esnobava, atravessava a calçada, pedia a mão, me cuspia, e eu só estava querendo me apaixonar. Fiquei rebelde com causa, pisei no chão como mártir e comecei a gritar, multidões de gargalhadas.
quente de raiva. Desnudei minhas canções com a carne dos meus versos e beijei todas as bocas e mãos que pensaram um dia me abandonar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alessandro, por compartirnos en un pequeño espacio de tiempo, ¿no?, vuestros pasos, los que habéis dado, las dificultades también, y por el vídeo que nos ha parecido precioso. Bueno, pues ahora os animamos al resto de las personas que están ahí detrás de esos cubículos que estamos viendo, ¿no? En todo este rato. Esperamos que tengáis alguna inquietud, tanto para compartir con Alessandro, con Fernando o entre nosotras, ¿no? Así que abrimos un poquito, a ver si alguien se anima, levanta el brazo, se activa el micrófono o nos escribe por el chat, ¿vale? A ver. Ez du inork eskatu, vale, ez dakit soinua. Bueno, Alessandra, yo voy a lanzar a hacerte una pregunta. Y luego Alicia también iba a preguntar algo. En los primeros, cuando has dicho así como los primeros pasos que habéis dado en la organización, sí que has mencionado que había personas LGTB ya en la organización, ¿no? Entonces a mí me entraba la duda de cómo se sabía eso que había, ¿no? O cómo también esas personas están dispuestas a visibilizarse, ¿no? Desde esa realidad, ¿no? O desde esa identidad suya. No sé si se me entiende, ¿no? Porque también el visibilizarte y el empezar a participar como persona LGTB en un proceso, ¿no?, organizacional, es en cierta forma usar esa identidad de una forma política, entiendo, ¿no? Entonces es como cuando decide alguien empezar a participar desde esa identidad. ¿Tiene que haber primero una preparación previa o ya son personas así? Has dicho que también había lideresas LGTB, en algún momento que has contado un poco de la experiencia, ¿no? Un poco desde ahí. Bien, é que nosotros nos encontramos sempre en la lucha del MST. Yo hago parte desde... entré en 1997, entonces era niño. Mi primera participación en el MST fue como Centerrita, en una movilización de los niños por lo derecho a la educación. Depois, como jovem, el MST, entonces fomos sempre nos encontrava los LGBTI, pero nosotros teníamos mucho miedo, que era cómo discutir esa cuestión en el MST.
porque era algo do campo individual, como se era um problema de cada um, não? O que o processo de participação no MST nos ensinou nessa caminhada foi que o processo, toda a violência que vivíamos como LGBTI não é algo de nossa individualidade, mas sim é algo do próprio sistema. Então, esse foi um nível de consciência necessário para nós enquanto indivíduos. Pero também há um processo que é um processo de la organização, que nestes 6 anos que temos o processo organizado no MST, 4 já temos com o coletivo LGBTI, com participação em las instâncias. Eu hago parte da direção nacional do MST com essa tarefa. Então, nestes últimos períodos, estamos também passando para compreender que este é algo, ou seja, que é algo que é do conjunto da organização. Não é solamente de los LGBTI. Não vamos conseguir um avanço enquanto a questão do feminismo for solamente das mulheres no MST e a questão dos LGBTI for solamente dos LGBTI. É necessário que toda a organização compreenda esse processo. E por isso de utilizar a dimensão da formação, das escolas, né, que temos para essa compreensão. E outra também estratégia que temos feito na organização é as assembleias, ou seja, quando encontramos temos encontro nacional do MST, temos espaços, por exemplo, assembleia antipatriarcal, para reunir os companheiros e discutir sobre a questão do patriarcado. E isso tem sido muito importante para não só para a questão da diversidade sexual de gênero, mas também para o debate de feminismo, que na verdade o feminismo para nós tem apontado caminhos de como nós superar as violências de gênero que também é muito forte dentro da organização campesina. E claro que há camadas desse processo, se for mirar os corpos, como que estas violências nos atingem diretamente, pero é parte do mesmo processo, que é o processo de patriarcado e capitalismo, que há essa conexão, não? Creio que é um pouco isso. Em resumo, é que nós já nos encontrávamos em las noches, em las fiestas, no MST, e nos reconhecíamos como LGBTI, pero não podíamos besar em las fiestas, não podíamos mostrar todo o que sentíamos pelo outro, ou seja, vivíamos isso em nossas casas ou seja, escondido atrás de como se diz, de las moitas, não sei como diz aí, mas atrás de las plantas, né? E agora não, agora nós podemos também vemos que é necessário que possamos viver isso abertamente em los espaços de festa, mas também nos espaços de luta, né? E isso para nós é libertador, porque hacemos a luta ainda com muita mais força, né? Não há como separar, né? Em ser LGBTI e ser sem terra de luta contra os latifundistas. Não, nós somos um ser completo, somos inteiro, e é necessário que essa nossa humanidade seja respeitada, não? Muy bien, gracias, Alessandro. Fernando ha acumulado 2 preguntas. Nos escuchas, ¿verdad, Fernando? Hablabas en tu intervención sobre el deseo, los silencios sobre el deseo, etcétera. Le ha parecido entender a una de las personas que está escuchándonos que como concepto diferente al de identidad.
¿Podrías decirnos un poco más cómo lo ves y lo reivindicas? Bueno, yo creo que ahí está por un lado la cuestión de los silencios. O sea, en tu pregunta yo por lo menos hacía referencia, por un lado, a la cuestión de los silencios y luego la cuestión del deseo era un ejemplo respecto al tema de los silencios. Entonces, igual vuelvo a explicarme un poco mejor en este sentido. O sea, yo también creo que la identidad, yo parto de una idea que la identidad no es algo estática o monolítica, no es una categoría cerrada, no es algo rígido, ¿verdad? No es algo pétreo y que desde que nacemos hasta que morimos mantenemos una identidad única, además, ¿verdad? Pienso que la identidad también es algo que se va construyendo, o sea, que se va, es algo también que vamos cambiando, modificando, ¿no? Otra cosa es que el modelo normativo, que a mí esto me parece que es lo interesante, otra cosa es que el modelo normativo sea o juegue con la fantasía o nos haga creer que la identidad es algo única y estable para toda la vida, ¿no? Entonces, la cuestión de la identidad yo creo que nos marca de alguna manera, insisto, no una identidad rígida, nos marca aquellos deseos que podemos sentir, depende en qué momentos, y a la vez los deseos conforman nuestra identidad, ¿no? O sea, no creo que la identidad, no creo que sea unidireccional, ¿sí? Claro, luego la cuestión, hago referencia al tema de la identidad como algo normativo, porque por supuesto que yo creo que tenemos una responsabilidad de luchar por los derechos humanos de todas las personas. En el caso de lo que estamos hablando hoy, de las personas de la diversidad sexual y de género, ¿verdad? Pero no quiere decir que todas las personas LGTBIQ+, y lo enlazo con la siguiente pregunta que plantea Alicia, no quiere decir que todas las personas LGTBIQ+ seamos normativas o que todas las personas LGTBIQ+ no seamos normativas. Yo me voy a pelear por los derechos de todas las personas, pero como compañeras o compañeros o compañeros de viaje en cuanto a cómo trabajar por la transformación social o por los cambios sociales, también elegiré con quienes voy en este viaje más de la mano, aunque mi interés sea pelear por los derechos de todas las personas LGTBIQ+. Entonces, siento que hay una identidad de género normativa, al igual que siento que hay unas identidades de género no normativas, y siento que hay un deseo que es normativo, ese deseo que llamamos el heterosexual, y que hay unos deseos que no son normativos. En cuanto a los deseos, pues están los deseos que tienen más que ver, por ejemplo, con las mujeres boyeras o con los hombres maricas, ¿no? O que tienen que ver con las personas que son asexuales, las personas que son pansexuales, el deseo bisexual, el deseo que se realiza a cambio o sea, por dinero, ¿no? Las prácticas del deseo sadomasoquista, prácticas sexuales con personas que tienen cuerpos no normativos, ¿no? O sea, todo eso sería como ese deseo no normativo, ¿no? Entonces, claro, yo no sé si te contesto muy bien a la duda que planteabas, ¿no? Pero por diferenciar un poco lo que es la identidad como algo que no es rígido, los deseos que tampoco son rígidos, porque también vamos cambiando nuestros deseos a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Y si raspamos un poco, como el otro día supongo que Lala os comentaba, la compañera de Aldarte, en ese paraguas tan amplio de la diversidad sexual y de género, también hay prácticas que son no normativas y que pueden ser prácticas heterosexuales, ¿no? Pero que son prácticas de diversidad sexual y de género, que son prácticas no normativas en cuanto al deseo, ¿verdad? Entonces, a eso me refería. El deseo alimenta también nuestras caras identitarias, nuestras formas identitarias, y a la vez nuestras formas identitarias, ¿no? Conforman o llevan a cabo ciertas prácticas de deseo. O sea, no es unidireccional, sino que está interrelacionado. Respecto a la pregunta que haces, Alicia, a esto me refería, ¿no? ¿Hay discrepancias entre las personas LGTBIQ+? Claro, Edurne, por ejemplo, de la Agencia Vasca de Cooperación, es alguien que yo aprecio mucho y tenemos discrepancias. Hay discrepancias entre todo el mundo,
¿no? En algunas cuestiones podremos llegar a acuerdos y en otras igual no, ¿no? Hay personas LGTBIQ+, que participan de una parte más normativa, ¿no? Y hay otras que participan de una parte menos, o sea, que no es normativa, ¿no? Hay personas, por ejemplo, hay hombres gays que son muy normativos, quiero decir, que de alguna manera responden a un modelo, podríamos decir, en aspiración o aspiracionista a ser heteronormativo. Esto es, como hubiera dicho mi madre, es que no se le nota porque no tiene pluma, ¿no? Porque es de clase media o clase media alta, tiene un poder adquisitivo determinado, porque es blanco, ¿no? Y que, como os decía antes, como un ejemplo un poco límite, ¿verdad? Pero que en sus vacaciones dedica días de sus vacaciones para pedir libre y poderse ir al Pride de Tel Aviv. Y a esta persona, de hecho, le molestan las personas musulmanas porque considera que son homofóbicas todas ellas solo por el hecho de ser musulmanas, ¿no? Y se siente más a gusto en Tel Aviv en el Pride, aunque Israel pueda estar bombardeando en ese mismo momento los territorios palestinos, ¿no? Entonces, yo me voy a pelear por los derechos de esa persona, ciertamente. Considero que ir a Tel Aviv no es un derecho, eso es un viaje de vacaciones, ¿no? Pero por lo que son sus derechos humanos yo me voy a pelear, sin duda. Pero esa persona no va a ser mi compañera de viaje si quiero montar un proyecto de cooperación o de PTS, ¿no? Con unas claves transformadoras o con unas claves de cooperación transformadora, ¿no? O sea, hay organizaciones, por ejemplo, que yo creo que es súper... Yo, por ejemplo, no aspiro al matrimonio, pero entiendo que es una pelea que tenemos que hacer, el derecho al matrimonio igualitario, ¿no? Aunque no sea algo que a mí me gustaría o por lo cual yo pelearía, como Fernando, pero entiendo que es una pelea que yo tengo que apoyar porque es una cuestión de derecho, ¿no? Que todas las personas puedan casarse y que puedan tener los mismos derechos frente a las leyes que tenemos, al menos en este país, ¿no? Entonces, te quiero decir que a tu pregunta de ¿hay discrepancias? Sí, claro. Y de hecho, parte del voto que Ayuso se llevó en Madrid es cuando prometió todo el tema del ocio, ¿no? De volver a abrir los bares y tal. Claro, ya hay un montón, bueno, un montón, no sé qué es un montón. Hay alguna gente LGTBI, sobre todo gays nuevamente, que se sabe que votaron a Ayuso, ¿no? Porque lo que estaban priorizando era su ocio, un ocio individualista, un ocio sin atender a otras cuestiones de esa tríada, ¿verdad? Si hubieran atendido a la tríada, posiblemente no hubieran votado a Ayuso o se hubieran preocupado de otras cuestiones más allá de su aparente derecho al ocio, ¿no? Como es el derecho que tiene todo el mundo a una salud pública digna y a poder salir de esta situación de COVID de la mejor manera posible y con una corresponsabilidad compartida, ¿no? Entonces, ahí yo creo que tenemos igual que mirar un poco más allá, ¿no? Sí que es un colectivo, somos un colectivo que sufrimos una serie de opresiones tal cual como colectivo, pero precisamente la interseccionalidad algo que nos muestra es que depende de los contextos y depende del momento, no las vivimos de la misma manera, ¿no? Muy bien, Fernando, muchas gracias. Alessandro también gracias. Desde aquí, bienvenido al Diario de Aragón. Venga. A ver, yo tengo dos preguntas, una para Fernando y otra para Alessandro. Y dos piropos también, uno para Fernando y otro para Alessandro. ¿Los mismos o distintos? Distintos. A Fernando le quiero decir que me ha encantado el título, estaban y no los veíamos, y la pregunta es, ¿por qué no los veíamos? ¿Y qué es lo que ha pasado para que hace algunos años, qué factores estructurales, ¿no? se han combinado para que se haya empezado a visibilizar la diversidad sexual de género en el sector de la cooperación? ¿Cuál es tu interpretación de lo estructural para entender cómo antes no estaba visible y cómo ahora empieza a trabajarse en el sector de la cooperación? Y para Alessandro, pues el piropo es que me ha encantado el vídeo y sobre todo los colores, el colorido. Y mi pregunta está relacionada con la relación, cómo habéis vivido la relación con el feminismo campesino y popular. Y si nos puedes hablar un poco de las luces de esa alianza con el feminismo y de las sombras,
porque aquí el feminismo ha vivido o está viviendo con cierto dolor a veces la cuestión, el debate en torno a lo trans. Entonces me gustaría saber un poco desde el MST qué es lo que nos pueden compartir sobre esta relación del LGTBI o de los movimientos LGTBI y el feminismo. Las luces, pero también las sombras. Y muchas gracias. ¿Puedo hablar? Venga, claro. Sí, por favor. Provecho. Bueno, em relação ao feminismo camponês e popular, há processo histórico das mulheres que passou por la dimensão da igualdade de gênero, de disputar, ou seja, de conquistar o espaço de participação, né, política em las organizações. Eu creio que é algo que aqui em América Latina, não? Há processo histórico largo, duro, de participação dentro dos espaços de decisão. Eu creio que desde aí foram construindo todo o contenido do feminismo camponês e popular. Pero creio que ainda há algumas questões que há que avançar, né? Dia 20 e 21 de novembro vamos ter encontro aqui e vamos ter uma mesa para discutir justamente esta questão, que é sobre pensar também o feminismo camponês e popular para além, por exemplo, das mulheres cisgêneros, né? Que é uma questão que é muito forte. Porque, como dije, é processo histórico largo de luta, que as mulheres, para conquistar a paridade de gênero no MST, tiveram que enfrentar muitos obstáculos, né? Então, nós em coletivo LGBT já temos essa clareza que há que respeitar esse processo histórico, pero também as companheiras lesbianas, travestis, as bissexuais do coletivo também têm muitas vezes não se vê representada no debate. Então, há a necessidade também desse avanço para allá da heteronormatividade, que muitas vezes também acaba naturalizando algumas relações. Por exemplo, em relação à questão da maternidade, de aborto, né, que é muito difícil a discussão, sabe? Então, mas eu creio que isso é processo que as companheiras estão construindo e já estão em avanço, não só aqui em Brasil, como na Via Campesina, com outras organizações campesinas. Mas também temos muitos aprendizados. Uma da necessidade da auto-organização das companheiras, ou seja, deste encontro entre as companheiras para compreender a dimensão da violência que sofrem e também pensar estratégia de como superar ou questionar essas relações. Outra é de pensar a materialidade da vida, onde estão, ou seja, a produção de alimentos, a questão das semillas. Então, conecta diretamente com a questão da produção concreta do que há ser trabalho e como fazer desse trabalho processo de libertação, né, de todas essas opressões de gênero. Então, para nós isso é uma grande aprendizagem, né, que nós vamos aprendendo e também
haciendo con la pauta de la diversidad sexual, que muchas veces el movimiento LGBTI en la sociedad tiene mucha dificultad de cómo conectar con procesos concretos de resistencia por la lucha por la moradia, por las viviendas, por la lucha por los alimentos, por los empleos, que los LGBTI sofren con eso, pero muchas veces quedan en una cuestión só de la identidad, como si fuera só una cuestión de poder del casamento, de tener o respeito, o nome social, é importante, pero solamente isso não basta. Há que nós outros conectar com esses aspectos que é necessário para a sobrevivência, não? E teve uma pergunta em chat que é em relação a la lucha, que é em relação a Guatemala, em relação às comunidades indígenas e campesinas, que nós outros conhecemos muito bem, porque como hacemos parte da Via Campesina, então sempre encontramos companheiras que vêm fazer formação na Escola Nacional e conecta com nós outros, e são LGBTI, diz, eu não posso assumir em minha organização, senão eu sou sacado da organização. Então nós sabemos que há um processo assim que os LGBT nas comunidades e nas organizações campesinas e indígenas em América Latina sofrem muito, assim como nós outros sofríamos, mas agora menos, né? Pero eu creio que temos que pensar desde a realidade, ou seja, desde como dentro de cada país, dentro de cada organização, é possível encontrar aliados dentro das organizações. Companheiras que são dirigentes, que são aliadas de la agenda, companheiros também, para nós outros ir articulando esse processo. Em La Via Campesina Latinoamérica, hoje estamos criando o coletivo LGBTI. Estamos fazendo toda uma construção para a conferência internacional que vai ter em 2023 em Guatemala de la Via Campesina. Então, também estamos articulando com as LGBTI para nós outros fazer tanto um preparo para a conferência, pero também participar LGBTIs para nós outros pautar por dentro da conferência essa questão. Então, eu creio que é um movimento de la via internacional, pero também por dentro das organizações, e aí encontrando aliados que podem ser as pessoas que vão ali ajudando a construir por dentro e em cada espaço, não? Em cada país, todo esse debate para nós outros ter com mais força na própria Via Campesina. Bueno, muchas gracias, Alessandro. Dale, Fernando, sí. Yo agradezco muchísimo ese piropo, pero me esperaba algo más personal, no que el título te haya gustado, la verdad. Pero bueno, llegados a este punto, vamos a partir del comentario que hacías, ¿verdad? Llevo un rato ahí como pensando cómo contestar, porque me parece que es una pregunta muy, muy generadora, ¿sabes? Se me ocurren un montón de cuestiones relacionadas con ella. Bueno, por un lado, yo sí creo que el sector de la cooperación también viene de las tradiciones que vienen, ¿no? Sean políticas, de creencias, Entonces, yo creo, tengo una impresión, es una impresión, que creo que me conecta mucho con... Pero sí es que sería una línea interesante a profundizar, que es el por qué ha costado tantísimo tiempo poner en la agenda de la cooperación las cuestiones LGTBIQ+, ¿no? Y yo creo que nos pesan mucho esas tradiciones, en algunos casos de las tradiciones que venimos hasta la gente o sea, de la cultura esta judeocristiana en la que vivimos, en donde el deseo es algo que se queda ahí para lo privado, donde la cuestión LGTBI también nos conecta, antes os decía, ¿no? Hay gente en las organizaciones que lo ve, no te lo hice igual explícitamente así, pero sí que hay como
cierta interpretación de que es algo frívolo, de que son personas que tienen más interés en la fiesta o en vestirse de unas determinadas maneras, que les falta una visión política, ¿no? Y yo creo que también incluso en entornos más progresistas o más de izquierdas la cuestión LGTBIQ+, pues tampoco ha sido muy, muy bien visto, ¿no? Entonces, ahí me resulta muy interesante. Bueno, y luego por otro lado, antes de hacer la referencia que iba a hacer, por otro lado también está que yo creo que hay en los últimos años, o sea, ya como haya entrado el siglo XX, perdón, el siglo XXI, ya empieza a haber una exigencia y se empieza a organizar más, empieza a haber más movimiento social relacionado con cuestiones identitarias, ¿no? Y entonces ahí también empieza a tener mucha presencia la cuestión LGTBIQ+, como otras identidades, ¿no? Pero esa. Y luego, por otro lado, empieza también a haber a partir del feminismo, también empieza a estar encima la mesa, o quiero decir, o al menos de una parte del feminismo, no empieza a estar encima la mesa un reconocimiento también a las cuestiones de diversidad sexual y de género, al punto que se empieza a hablar de ampliar ese sujeto político del feminismo, ¿no? De ampliarlo, de complejizarlo más, ¿no? De abrir otras posibilidades, ¿no? Entonces, si tú bien le preguntabas a Alessandro sobre la cuestión del feminismo, es que además el feminismo en algunos casos también ha sido impulsor de que en las agendas de la cooperación empieza a estar la cuestión de la diversidad sexual y de género. Por otro lado, aunque hay una incorporación también que poco a poco también tiene que ver con esa politización de las cuestiones identitarias, ¿no? No solo como un canto a la diversidad identitaria, como nos recordaba Angela Davis, ¿no? Sino también como esa reivindicación más política de las identidades, ¿no? Que nos permite entrar en contacto unas identidades con otras, ponerlas encima de la mesa, imaginar luchas más interseccionales, ¿no? Aunque por otro lado, también es verdad que también empieza a estar más en la agenda de la cooperación la cuestión LGTBIQ+, porque también yo creo que puede haber una intencionalidad, un uso de la cuestión LGTBIQ+, por ejemplo, por parte de algunos gobiernos o de algunas financiadoras para desestabilizar a los propios movimientos sociales y populares. El caso de USAID, la agencia pública de Estados Unidos, ¿no? De cooperación, por ejemplo, en Honduras, cuando ocurrió el asesinato de Berta Cáceres, en Honduras hubo organizaciones LGTBIQ+ que quisieron apoyar con manifiestos o firmar manifiestos o salir a las manifestaciones para exigir que se esclarezca el asesinato de Berta Cáceres. Inmediatamente las agencias operadoras que trabajan en Honduras, que son las que mueven los fondos dados por la agencia gringa, por USAID, perdón, por USAID. Entonces, estas operadoras les mostraron los contratos a estas organizaciones LGTBIQ+, en donde venía una cláusula que decía que solo podían hacer actos públicos y reivindicativos de aquellas cuestiones exclusivamente LGTBIQ+. Por lo tanto, perdían la financiación que tenían de USAID si apoyaban en este caso algún tipo de acto relacionado con Berta Cáceres, ¿no? Entonces, claro, al final también la cuestión LGTBIQ+ está teniendo o está en la agenda de algunos países que puede ser, no digo que tenga que ser así, pero también puede ser manipulada y por eso también empieza a tener una presencia muy fuerte en las agendas de cooperación, ¿no? Luego, por otro lado, y volviendo a la idea inicial y ya acabo, pero me has hecho recordar, por ejemplo, claro, a Nancy Fraser, el libro que tiene junto en el diálogo que mantiene con Axel Honneth, lo tenéis en la bibliografía. A mí me parece un libraco súper interesante, ¿no? En donde el título es Redistribución o reconocimiento, ¿no? Obviamente, la conclusión, y no os hago spoiler del libro, es que no hay una sin la otra, ¿no? Pero el diálogo que se está manteniendo en algunos sectores de izquierdas y el diálogo que se mantiene en algunos sectores, precisamente todo lo contrario, no precisamente de izquierdas, es plantear esta dualidad, ¿no? Si las identidades, ¿no?, son antes que la redistribución, por ejemplo, ¿no? Si el reconocimiento de las identidades son antes, si una lucha de clases es antes que una lucha más interseccional, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me parece que yo creo que es un poco como lo que me has hecho pensar y posiblemente me quedo un poco frustrado porque me parece una pregunta muy generadora.
podríamos profundizar en otras. O sea, son las. Yo igual, por si alguna persona está interesada en hacer alguna pregunta, ahora que parece que no hemos entrado un poco en calor, o si os parece, dejamos unos minutitos más, a ver si alguna otra persona se anima a preguntarnos algo, a Fernando, a Alessandro, o a debatir, o a contar su experiencia. ¿Puedo preguntar? Claro, Alicia, te estábamos esperando. Dale. Sí, un poco mi preocupación porque la experiencia acá en Perú es que existen distintos grupos LGTBI que no se unen, ¿no? Y que más allá que no se unen, hay muchas diferencias antagónicas, ¿no? Y esto no permite una lucha conjunta de todo este movimiento, ¿no? Por eso quería saber en la experiencia de Alessandro, ¿cuáles son estos puntos, estos temas que unen a la comunidad LGTBI, gays, trans, ¿no? ¿Y cuáles son estos desencuentros que hay, ¿no? ¿Será que Alessandro se ha caído? Oi, Fernando, me escuta? Ai, meu. É que eu tô com problema de conexão aqui. Não, desculpe. ¿Has podido escuchar la pregunta, Alessandro? Sim, eu escutei. Muy bien. Bom, a nossa experiência aqui tem sido de tentar o máximo possível conectar com as organizações LGBTI, que são organizações muitas vezes com o debate mais más con foco en las identidades, pero cada vez más por la necesidad conjuntural tiene hecho las conexión con elementos tanto en relación a dimensão dos direitos por la saúde, por la educação, e claro, isso para nós tem também nos permitido compreender um pouco mais a realidade das periferias e também das lutas específicas em la ciudad. Então, há uma perspectiva de conexão cada vez mais, pero ainda estamos começando aqui. E outra questão também são a conexão com as lutas de los campesinos aqui em Brasil, que são com os indígenas, com os quilombolas, que também estamos agora nesse processo, porque também tem LGBTI em todos esses espaços do campo. No sé si a alguna persona le quedan ahí como unos minutitos para hacer alguna reflexión o algo que nos quiera compartir. A mí sí, hoy no, porque yo por lo menos ya estoy muy cansado, pero mañana igual podemos recuperar un poco esta idea de los silencios que también antes preguntaba una compañera, y me he quedado un poco como pensando también en poder daros algunas otras ideas, ¿no?, relacionadas con esto, otros ejemplos, que me parece que tiene mucha potencia esa parte de los silencios.
Bueno, pues si os parece, respetando también los tiempos y los esfuerzos de la gente, que eso también luego suele cansar, ¿no? Pues si os parece, dejamos aquí la sesión de hoy. Espero que por lo menos nos haya, como un primer objetivo, ¿no? Que nos haya generado, ¿no? Nuevas preguntas. A veces venimos a las formaciones pensando que vamos a recibir respuestas, pero uno de los objetivos o ¿no? los impactos que suele tener es que nos generan nuevas propuestas, que me parece también eso bien interesante. Como sabéis, vamos a grabar las sesiones. Las vais a poder tener o si compartir con otras personas de vuestras entidades en unos días. Continuamos con el acompañamiento de Fernando y otras organizaciones en el próximo jueves a la misma hora, en el mismo sitio. Muchas gracias, Alessandro, por compartirnos vuestra experiencia y por conocerte, que nosotros por lo menos no te conocíamos. Y es que ricasco, Fernando, ha sido un placer volver a compartir tus conocimientos y nos seguimos viendo en próximas sesiones, ¿vale? Bueno, un abrazo a todo el mundo. Cuidaros mucho. Igualmente. Muchas gracias. Buen encuentro mismo teniendo el mar que nos separa. Besos desde Brasil. Bueno. Obrigada, Alessandro. Muito obrigado, Alessandro. Por favor.